Buenos días, buenas tardes, queridos y queridas estudiantes. Bienvenidos a este curso de ingreso para las carreras de salud del Instituto Superior de Estudios Técnicos. Les cuento que yo soy docente de esta institución hace unos 4 años. De formación soy abogada, soy licenciada en enfermería, tengo una especialidad en enfermería neonatal. Y bueno, transité una residencia. Ustedes saben que hoy los enfermeros, luego de terminar nuestra formación de grado, que es el grado de la licenciatura, podemos acceder a una beca para la realización de una residencia que a la vez nos acredita como especialistas en la rama que elijamos. En mi caso fue, como les dije, enfermería neonatal. Y bueno, hace ya unos 5 años que estoy bastante abocada a la docencia. No estoy en este momento desarrollando tareas asistenciales, pero bueno, este breve relato para que sepan quién soy, con quién están hablando. Me van a tener de docentes y estudian enfermería en una materia del primer año de la carrera de la Tecnicatura Superior en Enfermería. Y para que vean, simplemente no para ponerme por referente, sino que sepan que enfermería no es solo las incumbencias. Enfermeras no se agotan en lo asistencial, sino que tenemos otras áreas posibles de desarrollo que podemos desarrollar en forma paralela o en forma exclusiva, como la investigación, la docencia, la gestión. Bueno, todo eso suma, aporta al acervo de conocimientos, en nuestro caso, de nuestra profesión, que es la enfermería, y que también es muy necesario, ¿no? A veces uno cuando elige esta carrera se imagina, se planea o piensa que nuestra única posibilidad es realizar tareas exclusivamente técnicas y asistenciales en instituciones de salud, y en general nos pensamos siempre en instituciones más complejas, quirófanos, áreas críticas, cuando en realidad la enfermería es mucho más amplio, cuando en realidad nuestras incumbencias principales están en la prevención y la promoción de la salud, ¿no? Bueno, y en esta charla de ingreso, mi objetivo es introducirlos un poquito en esto de las incumbencias, y al hablar de las incumbencias, no puedo sino hablar de que nuestra principal incumbencia, ¿no? Antes de hablar de la parte más técnica o de la parte más formal, nuestra principal incumbencia, si uno tuviera que decir qué es lo que hace un enfermero, bueno, la palabra que ya tienen que empezar a meterse y a hacer propia es el cuidado, ¿no? Y como bien dice Kerouac, una teórica francesa bueno, van a estudiar en el transcurso de la carrera, define ¿no? Dice que nuestro centro de interés es el cuidado, ¿no? Que cuidamos. Ese es nuestro centro de conocimiento, nuestro centro de interés, cuidar. ¿Y qué cuidamos? Cuidamos personas, familias y comunidades, ¿sí? Fíjense que quizás ya esto nos aparta un poco de lo que teníamos en el imaginario, porque pensábamos que el cuidado de un enfermero estaba más abocado a lo personal, ¿no? No, pero fíjense que no, que el enfermero es verdad, cuida a personas, pero las personas están insertas en una familia que a la vez integran comunidades, que a la vez integran poblaciones, y uno puede planificar ese cuidado de la perspectiva más micro, como puede ser a una persona, pero nunca disociada del entorno, ¿no? Y a la vez que también puede planificar exclusivamente cuando uno hace gestión, cuando se integra a programas de salud, ¿no? Planificar cuidados directamente destinados a familias o a comunidades o a poblaciones, ¿no? Como puede ser el caso de diseñar un programa no sé, de atención de la diabetes, control de la diabetes en un CAPS determinado, ¿no? Porque uno analiza y ve que en ese CAPS hay por una razón u otra, mucha prevalencia de personas diabéticas, mal controladas, mal alimentadas y demás, y bueno, uno tiene que atender esa necesidad específica y cuidar personas con diabetes, pero dentro de un plan más macro, como puede ser la detección de una necesidad dentro de una familia o de una comunidad, ¿no? Como vamos a ver, el cuidado no es algo
no es algo, digamos, estandarizado, sino que tiene que ser individualizado según qué, según las necesidades, ¿no? De esas personas, que como bien sigue diciendo esta definición, que a mí me encanta y me parece muy clara y muy gráfica, que refleja muy bien quiénes somos y qué hacemos los enfermeros, esas personas, esas familias, esas comunidades, no solo no están disociadas de un entorno, sino que están todo el tiempo interactuando con su entorno. Y en esa interacción es que las personas viven experiencias de salud. Fíjense cómo esta definición se aleja, como les decía, de lo que uno podría llegar a tener en nuestro imaginario, ¿no? Que a lo mejor si uno le preguntan, bueno, ¿qué hace un enfermero? Bueno, cuida a personas enfermas. Fíjense que esta definición no habla de enfermedad, sino de las experiencias de salud de esas personas, familias o comunidades. Fíjense que la definición no pone el eje solo en el cuidado personal, sino que directamente integra esos tres escalones, ¿no? Las personas, las familias y las comunidades. Y fíjense cómo aparece un concepto muy dinámico, ¿verdad? Porque, como les dije, el cuidado no es estático, es dinámico, cambia. ¿En función de qué cambia? En función de las necesidades de las personas. Y las necesidades de las personas surgen a partir de que estas personas interactúan con su entorno, ¿no? No es lo mismo cuidar, como les puse el ejemplo recién, de las personas diabéticas, a lo mejor en un barrio hay que planificarlo de una manera y en otro barrio de otra, ¿no? Porque esas personas, digamos, si bien la patología es la misma, diabetes, al estar en otro entorno cambian las formas de abordaje, las prioridades que tengo que establecer. Entonces, digo, vayámonos sacándonos de la cabeza esto de que el cuidado es algo estandarizado y que se planifica en función de las patologías. Es cierto, las patologías guían nuestros cuidados y siempre eso uno, por supuesto, que lo va a tener en cuenta. Pero luego el paso que sigue o que tiene que ir en simultáneo es la personalización o la individualización de ese cuidado. Bien. Y esta definición que también me encantó porque incorpora también, nos incorpora a nosotros mismos como profesionales de la salud, y dice, es una enfermera americana, una teórica que también tiene una famosa teoría de enfermería, que bueno, ya vamos a andar en eso en mi materia. Habla del cuidado y lo define como un encuentro total, un encuentro entre dos personas. Dice Watson, que es el cuidado. Es decir, dos personas que se encuentran, el enfermero, el paciente recuerden siempre en un entorno, con una familia, inserto de una comunidad. Pero allí, al momento de realizar el cuidado, hay un encuentro entre dos personas, ¿sí? Un encuentro que además es total. ¿Y a qué se refiere Watson cuando dice que hay un encuentro total? Se refiere a que ese cuidado no se agota en la ejecución de determinadas destrezas o habilidades o la puesta en práctica de ciertos conocimientos. El cuidado involucra todas nuestras esferas, ¿sí? Cuando ponemos en práctica el acto de cuidar, nos involucramos como personas, y como personas que somos, formamos un todo, ¿no? En donde tenemos nuestra dimensión biológica, por supuesto, pero también tenemos nuestra dimensión psicológica, espiritual, cultural. Esto en paralelo con lo que la clásica definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, que dice que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino un completo estado de bienestar físico, psicológico, social y espiritual, se agregó, ¿sí? Y esta enfermera Watson, cuando define el cuidado, integra todas esas dimensiones en un momento en donde hay un encuentro entre dos personas, ¿sí? Y yo les quería un poquito contar también cómo me parece, hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde vamos, hacia dónde está orientada hoy día, dónde estamos parados como enfermeros. Y cuál es un poco el norte que tiene que guiar nuestra dirección en busca de un cuidado de calidad, ¿sí? Y bueno, me gustó esta definición de Alberdi, que bueno, también es de una bibliografía que vamos a trabajar, que van a trabajar a lo largo de la carrera,
porque hace mucho hincapié en algo que también van a empezar a indagar, que es el principio de autonomía, ¿no? El principio bioético, autonomía, el derecho de las personas de ser autónomas en lo que respecta a las decisiones sobre su cuerpo y su salud, ¿no? Hoy día ya estamos totalmente fuera de lo que se conocía como el paternalismo, es decir, en donde quienes tenían el conocimiento, en general los médicos, tomaban las decisiones que tenían que ver con el cuerpo y la salud por esas personas sobre las cuales eh, estaban trabajando. Es decir, se entendía que como el médico tenía el conocimiento, las decisiones que se tenían que tomar eran incumbencia del médico, ¿no? Así como un padre toma decisiones por sus hijos, el modelo anterior, el modelo médico hegemónico, trabajaba estas cuestiones, ¿no? O sea, estaba impregnada esta idea de que las personas no son autónomas, no los podemos dejar ser autónomos porque no saben. Entonces, como que ese aspecto estaba relegado a los médicos que intervenían. Hoy día sabemos que los pacientes son autónomos, que tienen derecho, y así debe ocurrir, a tomar decisiones que tengan que ver con sus propios cuidados, ¿no? Las decisiones que tienen que ver con su cuerpo y su salud. Hemos totalmente salido del modelo paternalista, al menos en lo académico, está consagrado como derecho el principio de autonomía, y los enfermeros tenemos que estar muy a la altura de ello, ¿no es cierto? Es decir, quienes formulan las condiciones y quienes toman decisiones en base a sus propios criterios son las personas, ¿no? Las personas que reciben esos cuidados. Nosotros simplemente proponemos estrategias de cuidado para lo que sea que tengamos entre manos, pero no decidimos por las personas, ¿sí? En todo caso, lo que hacemos, como también señala la definición, es crear las condiciones que son necesarias para que las personas puedan conducir sus vidas de manera saludable. O colaboramos, o sugerimos, o proponemos, o intentamos que esas condiciones estén presentes, ¿no? Para que las personas puedan potenciar su bienestar, siempre un bienestar que va a estar siempre, digamos, limitado por, eh, digamos, si estamos, por ejemplo, tratando una persona diabética, una persona que tuvo una ACV, una persona que acaba de sufrir un trauma muy grande y quedó en estado grave, potenciamos, digamos, esas posibilidades que tiene la persona de estar en el mejor estado posible, dentro de los límites que le imponen su condición. ¿Se entiende? Es decir, todo lo bien que puede estar una persona en la condición que su situación vital le impone o le toca atravesar. Pero bueno, mucho podría hablar, y bueno, no es el tema de esta charla, pero el principio de autonomía, pero no quería dejar de mencionarlo porque es muy clave, y la verdad que hoy día ha marcado un gran cambio de paradigma, la salida de ese modelo paternalista, de ese modelo médico hegemónico, del cual venimos transcurriendo hace muchos años, que por suerte hoy ya está trascendido desde lo legal, desde lo académico, y aunque quedan resabios en algunos espacios todavía que seguimos combatiendo, digamos, dando la batalla, bueno, ya está instalado, ya está instalado. Vamos a hablar de eso más adelante. Y bueno, y les decía que esta charla apuntaba también a poner lo que podría ser un modelo de cuidado, cómo es un cuidado deseable, qué cuidados debemos proporcionar. ¿Cómo tienen que ser esos cuidados? Bueno, sobre esto podríamos teorizar un montón. Hay un montón de modelos, de teorías, de bibliografía que ya vamos a trabajar, pero yo en esta charla introductoria quise señalar al menos tres aspectos que me parece que no pueden no tenerse en cuenta. El cuidado tiene que ser compasivo. ¿Mm? Creo que la compasión es, sí, ya sé que les suena extraño, porque uno cuando escucha la palabra compasión, a lo mejor lo asocia con la compasión es aquello que me da pena, es aquello que me genera lástima, ¿no? Me da compasión ver a una persona sufrir y uno
como que ese sufrimiento nos bloquea, pero la compasión bien entendida y la habilidad compasiva a la cual yo me estoy refiriendo cuando les dije, para mí el cuidado, los cuidadores tenemos que desarrollar la compasión como una habilidad más, tiene que ver con una, como dice allí la definición, ¿no? Un sentido de apertura o sensibilidad a nuestro propio sufrimiento y al de los demás, que va unido, atado, necesariamente ligado a la decisión, a la intención, a la voluntad genuina de aliviarlo y prevenirlo, ¿sí? Es decir, el sufrimiento, bueno, podría hablar un montón de por qué la definición de compasión más reciente hace referencia a que primero tenemos que tener registro y sensibilidad hacia nuestro propio sufrimiento, pero bueno, me voy a desviar del tema, pero es importante, no es menor. Tengo que tener registro de mi propio sufrimiento. El tener registro de mi propio sufrimiento me va a abrir a la experiencia del sufrimiento de las demás personas, pero no me tengo que quedar ahí, es decir, el sufrimiento del otro no me tiene que bloquear, que anular, que paralizar, sino que me tiene que disponer a querer poner los medios a mi alcance y dentro de los límites de la condición que me toque acompañar para aliviar y prevenir ese dolor, ¿sí? Entonces, desde mi punto de vista, el cuidador tiene que desarrollar habilidades compasivas, porque eso es lo que le va a dar a mi cuidado ese toque de humanización, que ahora vamos a hablar, ese toque de, ¿cómo decirlo? Es lo que me va a garantizar finalmente que el cuidado que yo brindo sea parecido al cuidado que yo quisiera recibir en esa misma situación, ¿no? Es la vulnerabilidad compartida, es decir, si nuestra existencia humana nos predispone al sufrimiento, si sabemos que el sufrimiento, ¿no?, con sus diversas variables y matices, forma parte de nuestra existencia humana, es una de las características de nuestra existencia, sabemos que que tenemos el potencial de sufrir o de pasar situaciones adversas, difíciles, complicadas, llámenlo como quieran. Sabemos que nuestra existencia es finita y eso ya en sí mismo nos hace sufrir, porque saber que nuestro pasaje por esta vida es transitorio, bueno, ese reconocimiento nos hace vulnerables, ¿no? Y en esa vulnerabilidad compartida, de que yo cuido a una persona, porque me toca este rol, pero el día de mañana puedo ser yo quien reciba esos cuidados, es donde tenemos que poner el foco para desarrollar esta habilidad compasiva, ¿no es cierto? Esta sensibilidad al sufrimiento del otro y esa intención genuina de aliviarlo y prevenirlo. Otra característica del cuidado, otra nota que es deseable que esté presente siempre que yo presto algún cuidado, es la humanización. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de cuidado humanizado? Bueno, me refiero, entre otras cosas, a esa capacidad de detectar, de darnos cuenta, de nunca dejar de lado la consideración de que detrás de cada enfermedad, ¿no?, detrás de cada situación a la que me toca acompañar, hay un sujeto y una persona, ¿no? No es un órgano enfermo, no es una patología, no es un diabético. Es una persona con diabetes que desde su propia experiencia, desde su propio punto de vista, atraviesa una experiencia de enfermedad, ¿no? Porque eso también es cierto, muy cierto. De hecho, es clave, me parece, este concepto. Cada uno, así como cada uno percibe el mundo como digamos, cada uno tiñe al mundo de la percepción del color de los anteojos que le tocan, ¿no? Porque nuestras percepciones en definitiva no son sino es un filtro que nos hace ver la realidad de determinada manera. Cada uno tiene sus propios filtros,
y de acuerdo a sus propios filtros percibe, bueno, la experiencia de enfermedad no es ajena a esto. Entonces, la misma enfermedad puede ser vivida de forma muy distinta en las personas que le tocan atravesarla. Y no podemos no considerar esto cuando prestamos un cuidado, ¿no es cierto? Porque si no nos podemos equivocar, ¿no? Nos podemos, como yo les dije, el cuidado tiene que ser individualizado. Bueno, una de las formas de individualizar el cuidado, una de las estrategias, es esto, ¿no? Humanizar nuestros cuidados. No perder nunca de vista que detrás de cada persona, de cada situación que nos toca acompañar, cuidar, hay una persona que está viviendo una experiencia, ¿no? Esa experiencia, como dice la definición, es incorporada a la biografía de la persona y a nosotros nos toca acompañar a la persona en ese recorrido durante ese momento, ¿no? Adaptándonos nosotros, individualizando el cuidado y adaptándonos nosotros a la forma en que esa persona experimenta esa situación, ¿sí? Y no al revés. No es que la persona tiene que adaptarse a lo que está estandarizado de la forma en que se cuida, como vuelvo al paciente diabético, una persona con diabetes. Somos nosotros quienes vamos a cuidar a una persona con diabetes adecuado al contexto que nos toca acompañar. Bueno, más de lo mismo, dicho por otra autora, antropóloga y enfermera, Collier, que tiene un libro muy lindo que también lo van a tener de bibliografía en algún momento de la carrera. En mi materia tengo algún capítulo de ella incorporado. Pero dice lo mismo que les estoy tratando de señalar, ¿no? El cuidado debe proporcionarse a cada persona teniendo en cuenta su manera y sus condiciones de vida, ¿sí? Y las políticas de salud tienen que estar adaptadas a la forma en que la persona manifiesta o expresa esos problemas en ese campo, ¿sí? Bueno, más de lo mismo, la individualización. Entonces dijimos, habilidades compasivas, cuidado humanizado, adaptado a las necesidades de las personas. Bueno, y para hablar un poquito y profundizar un poquito acerca de lo que son las habilidades compasivas, fíjense que yo les decía que humanizar es considerar holísticamente al otro, ¿no? En todas sus dimensiones, pero a la vez tener en cuenta que nosotros también al prestar cuidados ponemos en juego más de una dimensión, ¿no? ¿Se acuerdan? Volvamos a la definición de Watson del principio que decía el cuidado como encuentro total. ¿Y qué es eso total que se involucra en el acto de cuidar? Bueno, involucramos, como dice ahí la diapo que tiene a la derecha, el saber, involucramos nuestra cabeza, involucramos el saber ser, nuestras actitudes, que bueno, uno las grafica como en el corazón, ¿no? Lo que sentimos también. E involucramos, por supuesto, la parte más técnica, graficada en las manos, que es el saber hacer. Entonces, tenemos que tener conocimientos, tenemos que tener habilidades y tenemos que tener actitudes. Todo eso se educa, todo eso se enseña. Y de eso se trata la formación que van a atravesar ustedes para obtener el título de enfermeros, de instrumentadores quirúrgicos en nuestra institución, ¿sí? Les vamos a enseñar a hacer, a saber hacer y a saber ser. O bueno, al menos vamos a intentar ir por allí, ¿sí? Y bueno, el cuidador, como dice esta diapo, el cuidador equilibrado es aquel que al ejecutar el acto de cuidado puede equilibrar todas estas dimensiones, ¿sí? Es cierto, sabe, conoce, tiene el fundamento, pero a la vez sabe ser, tiene esas actitudes de cuidado, de cuidador compasivo, de cuidador humanizado, y a la vez tiene habilidades, tiene destrezas, tiene, bueno, igual, digo, tradicionalmente la formación puso mucho énfasis en este aspecto, ¿no? En el saber hacer, las habilidades. Y yo siempre digo que tranquilos con eso, ténganse paciencia, el saber hacer es como aprender a manejar. El aprender a colocar una vía, el aprender a colocar, no sé, determinadas técnicas y procedimientos que por supuesto como enfermeros a tomar la presión, a hacer, a colocar los electrodos para un electrocardiograma, a curar una herida,
a llevar adelante una técnica estéril para determinado procedimiento, a administrar medicación. Por supuesto que todo eso lleva tiempo. Ténganse paciencia, porque es eso, es práctica y tiempo. Es, si se quiere, lo más simple. Quizás lo más largo, porque uno, bueno, cada uno tiene que hacer su proceso, pero es simple. En cambio, los otros aspectos, las actitudes, los conocimientos, bueno, requieren que pongamos en juego otras capacidades, otras habilidades. Y bueno, y el gran desafío me parece que es poder integrar todos estos aspectos, ¿no? Poder integrarlos a la hora de ejecutar el cuidado. Y ver en el otro, bueno, ahí tienen en la última diapo, ese paciente acostado en una cama, todas estas dimensiones también, que yo pongo en juego en el acto del cuidado. ¿Mm? Las veo, las percibo. Sé que estoy cuidando a alguien que piensa, que siente, que hace, que está inserto en una familia, en una comunidad, ¿no? Cuando estos variables se equilibran y yo en mi acto de cuidado pongo en juego todas esas habilidades que necesito para que mi cuidado sea competente, bueno, el feedback ocurre de otra manera, ¿sí? Y siempre me gusta señalar que esto es lo que nos preserva o nos cuida o sí, nos mantiene íntegros, nos mantiene esperanzados, nos mantiene... uno elige esta profesión, realmente creo que es una profesión, la nuestra, con un componente vocacional muy fuerte, ¿no? Así como, no sé, por poner un ejemplo, quienes estudian ingeniería tienen una destreza a lo mejor muy desarrollada con los números o con los cálculos o no sé. El arquitecto tiene destreza estética o tiene destreza para dibujar, ¿no? Tiene esa aptitud, tiene ese potencial. Los enfermeros, los profesionales de la salud en general, tenemos una vocación y sabemos, tenemos esa habilidad para hacer del cuidado una profesión. Somos como una población autoseleccionada para cuidar al otro. Y ese es nuestro talento, ¿no es cierto? Pero bueno, ese talento que tenemos y que hoy quizás en cada uno de ustedes, en los que ingresen ahora a las carreras, está muy, muy a flor de piel, si uno no lo cuida se puede perder, ¿no? Y se puede perder por un montón de razones que ahora vamos a ver. El ejercicio es duro, yo no los quiero desilusionar, pero me imagino que no les voy a contar nada que no sepan. Bueno, la mercantilización de la salud, esto de que la salud sea considerada como una mercancía, y esto grábenselo, si alguien le pregunta qué es la salud, pueden no acordarse la definición de la Organización Mundial de la Salud, pero ya les tiene que salir así como un reflejo esto, ¿no? La salud no es una mercancía, la salud, si alguien le pregunta qué es la salud, lo primero que tiene que salir es, la salud es un derecho, la salud es un derecho humano básico y fundamental. Lamentablemente, esto que proclamamos, esto que defendemos, esto en lo cual creemos, esto que los documentos internacionales y las leyes tanto se ocupan de señalar y proclamar, en la práctica, en la diaria, y por razones muy complejas que no vamos a analizar hoy, no ocurre así, ¿no? Si bien nosotros tenemos un sistema de salud público muy bueno, con déficit, con desafíos, etcétera, pero realmente nuestro sistema de salud público es como concepto, ¿no? Muy desarrollado, y es modelo y ejemplo, eh, todavía sobrevive a la par de ciertas concepciones que conspiran en que la salud sea realmente un derecho. De hecho, en nuestro país, el subsistema público convive con otros dos más, el subsistema de la seguridad social y el subsistema privado, y eso no es que esté mal per se, pero un poquito bastante en algunos casos, sigue presente esta mirada, sí, esta mirada de que la salud es una mercancía, ¿no? Es un bien más que uno puede comprar y vender, y realmente creo que el mundo se está moviendo hacia desterrar, ¿no? Esto de la salud como mercancía, o por lo menos hay una lucha para que eso ocurra, porque creo que si hay algo que nos pone en evidencia lo que es la inequidad, es esto de que las personas que tienen recursos puedan curarse, como muestra la diapo ahí
para sobrevivir meta la moneda. ¿Y qué pasa si uno no tiene moneda, ¿no? Monedas. Si hay algo que muestra y refleja la inequidad de forma patente, clara e incuestionable, es esto de que las personas que tienen recursos puedan acceder a curarse o a recibir tratamientos o a recibir cuidados de calidad versus los que no tienen recursos y no pueden acceder. Si hay algo que pone de bien patente la inequidad, es eso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la salud pública, la salud como derecho, hay que defenderla, hay que ponerse la camiseta, hay que arremangarse y bueno, ojalá podamos también en el transcurso de su formación, que ustedes también puedan lograr comprometerse con esta idea, ¿no? Y poder defenderla desde el lugar que les toque trabajar. Bien. Les decía que lo que conspira contra ese cuidado compasivo, humanizado, lo que, digamos, lo que hace que a lo mejor ese talento, esa vocación que hoy tienen tan a flor de piel, como les dije al principio, que es esa vocación de cuidar al otro, se vaya desgastando, se vaya debilitando, bueno, son estas situaciones que ustedes que ya van a atravesar en el momento en que se inserten en sus prácticas, y ni que hablar cuando se inserten laboralmente. La mercantilización de la salud conspira contra ese cuidado humanizado. Eh, bueno, acá hay imágenes de la pandemia, que fue como la gota que colmó el vaso de unos profesionales de la salud que ya venían sobrecargados, que ya venían, ¿no? En muchos de los ámbitos en los que se inserten van a haber déficit en la cantidad de recursos humanos y materiales. Imagínense lo que fue el paso de la pandemia, ¿no? Realmente generó un impacto del cual creo yo que todavía no nos hemos podido recuperar. La falta de reconocimiento en pandemia y actual, ¿no? Los sueldos, sí, las remuneraciones injustas, absurdas en algunos casos, el hecho de que uno para poder sobrevivir o llegar a fin de mes tenga que tener más de un trabajo o hacer más de una guardia, lo que sin duda conspira contra la calidad de nuestros cuidados. Entonces, bueno, estas son cuestiones que nos exceden un poco, pero tienen que ver con el escenario en el cual ustedes van a insertarse, van a estar insertos, ya en el momento en que eligen esta profesión, no pueden no conocerlo. Me imagino que todos estos se lo imaginaban y como pacientes cada uno de ustedes debe tener alguna experiencia de este tipo. Eh, pero bueno, retomando la idea hace unos minutos, eh, que yo les decía, el cuidado compasivo, ¿no? Y el cuidado humanizado es algo que tenemos que defender todo el tiempo, no solo por cuidar al otro, sino también por cuidarnos a nosotros mismos. Si uno quiere no perder la motivación, ese impulso que hoy por lo general fue el que ustedes tuvieron en cuenta para elegir esta profesión, no perder esa motivación, esas ganas, bueno, es eso, poner en práctica todo el tiempo y defender, intentar todo el tiempo que mi cuidado sea de calidad, que sea compasivo, que sea humano, nunca desviarme como de ese norte, como les decía hoy, ¿no? Hacia allá tenemos que apuntar y eso es lo que tenemos que sostener a lo largo del tiempo, no solo el primer año cuando recién nos ejercemos, ¿no? Vieron que el refrán, escoba nueva barre mejor. Bueno, que siempre seamos de escobas nuevas, porque en esto es mucho lo que hay en juego, chicos y chicas, es mucho lo que hay en juego. Realmente podemos hacer mucho bien implementando cuidados de calidad, y esto es directamente proporcional con el mal que podemos hacer cuando no lo hacemos. Ustedes saben que cuando uno está en una situación de vulnerabilidad, de sufrimiento, es muy sensible, está muy vulnerable, ¿no? Y realmente necesita que la persona que se acerca, que se aproxima, tenga estas características, porque si no, realmente se puede hacer mucho daño. Y no me refiero al daño de mala praxis, me refiero al daño que a veces hacemos con la indiferencia, con la falta de escucha, con la poca empatía, con la frialdad, con la ejecución repetitiva, porque yo estoy en esta área y ya me da todo igual, para mí esto está naturalizado. Bueno, a mí me pasó cuando hice la residencia que cada vez me generaba como mucho, ¿cómo decirlo?
me sensibilizaba mucho la situación del primer ingreso de los padres, de papá o mamá, a la NEU, ¿no? Y, y, y me acuerdo haber pensado eso cuando recién ingresé y dije, ojalá nunca pierda, ¿no? Esta capacidad de que me genere esa sensibilidad que no me bloqueaba, pero simplemente tenía ese registro, ¿no? De decir, claro, yo vengo acá todos los días a la NEU, para mí esto es, uno se maneja finalmente como pez en el agua, pero para estos padres es la primera vez, es su bebé. Entonces, digo, esta idea de que nunca pierda ese registro, ¿no? Que nunca pierda ese registro de que para ese papá, para esa mamá, para esa abuela, es la primera vez que ingresa una NEO. No me tengo que olvidar en el camino de eso. Y al padre número 10 que ingresa, tratarlo como si viniera al shopping. Viene una NEO a ver a su hijo internado. No sé si se entiende la idea que estoy tratando de inculcarles, de convencerlos, pero bueno, para esto, para poder mantenernos en ese cuidado humano, compasivo, tan deseable, necesitan desarrollar habilidades. Habilidades que tradicionalmente no se enseñaban en las facultades, ¿no? Habilidades que tienen que ver, fíjense, ese póster que tengo pegado en esta diapo, está sacado de una página de pedagogía de niños, de jardín de infantes creo que es. Y fíjense, todo lo que no se nos enseña, ¿no? Y lo que es deseable hoy enseñar a nuestros niños. Pero no se nos enseñó en el colegio, probablemente no se nos enseñó, eh, a lo mejor tenemos estas habilidades, sí, aprendidas en nuestras casas, pero no están reforzadas en el sistema educativo formal. Y fíjense que hoy día está este registro y esta cuestión de darnos cuenta, todas esas habilidades que los niños necesitan. Y si lo necesitan los niños, también lo necesitamos nosotros el día que nos hacemos adultos, ¿no? Y fíjense, esa habilidad para mostrar empatía, para lidiar con el enojo y con la frustración, para respetar el punto de vista de otra persona, para poder expresar mis ideas y pensamientos y sentimientos sin herir al otro, para mantener la calma en momentos de estrés, para buscar soluciones en momentos complejos, para pedir disculpas, para compartir, para autorregular las emociones, eh, bueno, para aceptar las consecuencias de mis decisiones, para seguir instrucciones. Todo eso se puede enseñar, ¿no es cierto? Y como que la formación tradicional no ha hecho hasta ahora, hasta hace algunos años, hincapié en esto, y bueno, y a veces en los ámbitos universitarios nos encontramos con personas que al no haber aprendido esto, bueno, resulta como más desafiante la cuestión. Pero bueno, realmente creo que es posible, creo bueno, ustedes se insertan en un contexto, si se quiere, ideal, y bueno, esperamos como formadores poder acompañarlos en el desarrollo de estas habilidades, que los van a llevar a ser, sin duda, a ser cuidadores muy compasivos. Es decir, como les dije hace un rato, no solo les vamos a enseñar conocimientos, sino también habilidades y actitudes, ¿sí? El conocimiento hoy está a un clic de distancia. Yo googleo lo que se me ocurra y el conocimiento está ahí, ¿no? Obviamente tengo que tener herramientas para poder interpretarlos, pero el conocimiento hoy día, si bien es un valor, no lo es tanto, porque hoy día cualquiera accede al conocimiento, a la información. Lo que tengo que formar y lo que tengo que poder lograr al momento de ejecutar el acto del cuidado es integrar todas esas competencias, los conocimientos, las habilidades y las actitudes. Y para eso están ustedes acá. Bueno, los dejo, les agradezco el tiempo, el espacio, espero no haberlos aburrido y espero haberles podido inculcar un poquito de qué va con estos, digamos, con estos conceptos más teóricos, haberles podido inculcar y mostrar quiénes somos también como institución y cuál es nuestro ideario. Y bueno, espero tenerlos pronto compartiendo con ustedes en el primer año de la carrera. Adiós.